buenas, ¿qué tal están? Arrancamos este tiempo para la salud, este especial tiempo para la salud. Como me ven, bueno, esto va a ser temporal, ya hicimos un especial, vamos a continuar y vamos a hablar en este caso, bueno, con el presentador, con el director de este espacio aquí en 8 Televisión, con el doctor José María Delgado. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por la bienvenida, encantado, yo como siempre digo, encantado de haberme conocido. Bueno, vamos a hablar un poco de la tensión, de la hipertensión, pero antes que nada vamos a aclarar los conceptos, pero bueno, para todos los que estáis en casa, bueno, pues cuando profundicemos un poco más, eso sí, todo a través de unos términos muy asequibles de andar por casa. Antes que nada, ¿qué diferencia hay, si es que existe, entre la tensión, la hipertensión? ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, definir la tensión arterial es sencillo y complicado, ¿no? La tensión arterial se podría definir como la presión que ejerce el torrente circulatorio en las paredes internas de las arterias. Como decía un catedrático nuestro, para que nosotros lo entendiéramos, decía, es lo apretada que está la sangre dentro de las arterias. Yo siempre pongo un ejemplo, vamos a suponer que vamos a regar, ¿no? Tenemos una manguera, tenemos un grifo, si cogemos la manguera con una mano y abrimos el grifo, notamos en esa mano que tenemos la manguera, notamos cómo la manguera se presiona un poquito, puesto que está pasando el torrente de agua, ¿no? Si queremos regar más lejos, pues ponemos el dedo al final de la manguera para que el chorro tenga más fuerza, digamos, hay más presión dentro de la manguera, el chorro se alarga más, ¿no? Pero sí notamos efectivamente en la otra mano que la manguera se aprieta un poquito más. Eso sería la hipertensión. Si en un momento dado taponamos esa manguera, lógicamente la presión dentro de las arterias va a ser mayor. Si esa manguera está en buenas condiciones, pues lógicamente la manguera va a aguantar perfectamente esa presión que está mandando el agua, ¿no? Pero si es una manguera que está deteriorada, que lleva mucho tiempo al sol, que está vieja, esa manguera puede romper por algún lado debido a esa presión. Me decía, ¿qué es la tensión y qué es la hipertensión? Bueno, viene a ser lo mismo, o sea, dependiendo de la cifra que tengamos, ¿no? Tenemos lo que llamamos la tensión sistólica, lo que llamamos aquí la máxima, y la tensión diastólica, que es lo que llamamos aquí la mínima. ¿Y cuáles son los números? ¿En Efectivamente, qué número entonces una tensión no debe de pasar, siempre que esté por debajo de 14 la máxima y de 8, por debajo de 8 la mínima, podemos hablar de normotensión, una tensión normal. También es verdad que depende de la edad. En chicos, en personas jóvenes, pues lógicamente la elasticidad de todas las arterias, de las paredes de las arterias, son más elásticas, son muy jóvenes, y entonces lógicamente esa tensión normalmente es más baja. Cuando ya vamos siendo mayores, la resistencia de las paredes de las arterias se van endureciendo y entonces aumenta un poquito más la presión. Pero ya te digo, como normal, no superando la 14 de máxima de sistólica, no superando el 8 de mínima, la diastólica, podemos hablar de tensión normal. En el momento que pasamos de esas cifras, superamos los 14 de máxima, los 8 de mínima, ya podemos empezar a hablar de hipertensión, que lógicamente conforme van aumentando las dosis, pues la hipertensión puede ser más grave. Pero ojo, una cosa muy importante, no por el hecho de que en una sola vez nos tomemos la tensión y nos den una cifra relativamente alta, podemos hablar de hipertensión. Estamos hablando de mantener esas cifras elevadas, esa cifra por encima de 14 o por encima de 8 durante un tiempo prolongado. Entonces sí, efectivamente podríamos hablar de hipertensión. Es decir, que si nos tomamos, para poder diagnosticar que una persona es hipertensa, tendríamos que tomar en 2 o 3 ocasiones diferentes, después de haber estado como mínimo 10 minutos en reposo, para ver esas cifras. Si en 3 ocasiones diferentes nos dan cifras superiores a 14 la máxima, a 8 la mínima, ya sí podríamos empezar a hablar de hipertensión. Bueno, lo estamos resumiendo todo de una manera, yo creo que, bueno, que es espectacular, porque en 3, 4, 5 minutos hemos resumido muchos estos conceptos que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un manual, el manual de la hipertensión. Este es uno de los manuales que nos has traído,
De hecho hay muchos, hay varios, ¿no? Efectivamente, como tú bien has dicho, hemos resumido lo máximo posible, pero lógicamente hay tratados de hipertensión, como veis, con este grosor tan impresionante, porque en la tensión influyen muchísimos factores. Influyen factores orgánicos, influyen factores físicos, influyen factores bioquímicos, influyen muchísimas cosas en la tensión. Pero bueno, al final se puede resumir en que hay dos tipos de tensiones o de hipertensiones, lo que llamamos hipertensión esencial e hipertensión secundaria A. ¿Y a qué se debe la subida de tensión? Porque estamos hablando que se puede subir, estamos también hablando los números, el intervalo en el que debe de estar, cuál sería una tensión correcta, pero ¿qué motivo o qué hecho, qué circunstancia puede hacer que suban nuestros valores de tensión? Bien, pues como acabo de decir, efectivamente, realmente podemos resumirlo en dos tipos de hipertensión, ¿no? Hay una hipertensión que llamamos esencial porque no se descubre realmente el motivo por el cual esas cifras tensionales se han elevado, que es el 90 y algo % de todas las hipertensiones, y después hay un 8 o 9% de hipertensiones que son secundarias a otra causa. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues una vez que hemos detectado que un paciente mantiene en el tiempo cifras elevadas de hipertensión, lógicamente hay que hacer un estudio, lo que llamamos un protocolo de hipertensión, donde se hace una serie de pruebas, una serie analítica, radiografía de tórax, ecografía abdominal, una serie de protocolos que tenemos para ver si efectivamente hay una causa que justifique esa subida de tensión, o no encontramos ninguna causa, entonces la llamaríamos esencial. ¿Cuáles pueden ser las hipertensiones secundarias? Bueno, pues puede ser consecuencia de una obstrucción de la arteria aorta, puede ser una coartación de la arteria renal, puede ser la enfermedad un feocomocitoma, puede ser un síndrome de Cushing. La propia obesidad puede producir una hipertensión, porque entonces habría que tratar esa causa y no el síntoma. El síntoma en este caso sería la hipertensión. Cuando no encontramos ningún caso, entonces lo que sí hay que tratar son las cifras tensionales. ¿Por qué nombro la obesidad? Porque muchas veces al paciente se le diagnostica de hipertensión cuando realmente la hipertensión se la está produciendo la propia obesidad. ¿Por qué? Nosotros todos hemos visto muchas veces esas imágenes que salen en China cuando el público se está montando en un metro y hay profesionales del metro que están empujando a la gente para que puedan entrar en los vagones y las puertas puedan cerrar. Bueno, imagínense ustedes montados en ese metro a las 7:30 de la mañana, que te están empujando para que esas puertas cierren. Tú vas totalmente encogido en el metro, ¿no? Cuando bajas del metro, cuando ya pisas el andén, ¿qué hace el cuerpo? Se relaja. Bueno, pues imaginaros efectivamente todos nuestros órganos, corazón, riñón, pulmón, etcétera, todos los órganos, pues cuando hay obesidad está rodeado de grasa, es decir, están montados en el metro a las 7:30 de la mañana, están totalmente presionados por la grasa que le está rodeando. Claro, lógicamente esa grasa también está presionando a las paredes arteriales, con lo cual las paredes arteriales también están apretadas. Entonces, si adelgazamos, lógicamente esas paredes de las arterias se van a relajar, se van a poder distender igual que todos los órganos, y va a bajar la tensión. Entonces es otro de los motivos de hipertensión secundaria, pero que ya digo que esta puede ser un 8 o 9% de todas las hipertensiones. Los demás, bueno, pues hay infinidad de factores que influyen, como vemos en este libro, donde se puede estudiar la cantidad de factores que pueden intervenir en la subida de tensión, pero que la llamamos esenciales y que lógicamente se pueden tratar, ¿no? ¿Y qué daño puede dejarnos una subida de tensión de manera continuada o en un momento dado? Efectivamente, has dicho muy bien hay que hacer mucho hincapié en lo de manera continuada, no porque se nos suba la tensión en una ocasión, en dos o en tres, porque estemos nerviosos, porque nos hemos llevado un sofocón y se nos ha subido esa tensión. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo más rápido de la cuenta, está metiendo sangre dentro de las arterias, lógicamente esa presión va a aumentar. Pero eso es instantáneo, eso es momentáneo, entonces no podríamos hablar de hipertensión. Tú bien has dicho, mantenida en el tiempo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué daño puede hacer? Bueno, hay lo que llamamos nosotros 4 órganos diana a los que va a afectar directamente esa subida de tensión en el tiempo.
no queremos asustar, porque si no, mi amigo el doctor Pablo Gómez me echaría una bronca impresionante si asustamos a la población diciendo, oiga, tiene usted tensión muy alta y se va a morir, o sea, vaya usted inmediatamente corriendo a urgencias. No, es mantenida en el tiempo. ¿Cuáles son los 4 órganos diana? Pues son 4, primordialmente: el ojo, el corazón, el cerebro y el riñón. ¿Por qué? ¿Por qué afecta al ojo? Bueno, los capilares del ojo son los más finitos que tenemos en el organismo. En el momento que hay una mayor presión dentro de las arterias, esa presión puede romper las paredes de las arterias y, claro, lógicamente, como los vasos sanguíneos que tenemos en el ojo son los más finos del cuerpo, es por donde primero pueden romper, que es muchas veces cuando nos viene un paciente con una mancha roja o con un derrame en el ojo. Lo primero que hay que descartar cuando nos encontramos con una persona con ese derrame es si efectivamente ha sido consecuencia de una subida de tensión, o si mantiene la tensión alta, o ha sido solamente por un esfuerzo nada más, o muchas veces por un simple esfuerzo a la hora de defecar, por ejemplo, en personas mayores que hacen un gran esfuerzo, se le puede romper un vasito, ¿no? Entonces, por eso sería una de los órganos diana el ojo. Otro de los órganos diana sería el corazón. ¿Por qué el corazón? El ventrículo, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. El ventrículo izquierdo es el que está, digamos, que metiendo la sangre en las arterias. Claro, si dentro de esas arterias, si dentro de esas mangueras ya hay demasiada presión, ese músculo, porque al fin y al cabo el corazón es un músculo, ese ventrículo izquierdo se está ejercitando más de la cuenta. ¿Qué ocurre cuando una persona juega al tenis y es diestro? Bueno, pues que este brazo lo va a desarrollar mucho más que el izquierdo, porque lo está utilizando más. Bien, pues si utilizamos el ventrículo izquierdo más de la cuenta, porque está ejerciéndose, porque tiene que meter más sangre dentro de esas arterias, se está desarrollando más y se va a ir produciendo lo que llamamos una hipertrofia ventricular, que lógicamente al final estamos haciendo trabajar al corazón más de la cuenta y en un momento dado puede también fallar, romper alguna arteria coronaria, alguna de las arterias que rodea a nuestro corazón. ¿Por qué el riñón? Bueno, el riñón es un aparato, es un órgano que lo único que hace es, digamos, filtrarnos la sangre de las impurezas que tenemos. Claro, si nosotros tenemos un filtro que está recibiendo una presión normal, pues bueno, o sea, lo pone un colador, un filtro que ponemos debajo de un grifo, que el chorro no cae con mucha presión, pues bueno, pues va filtrando y se va quedando las impurezas en el propio filtro. Pero claro, si el chorro de agua es muy potente, lógicamente puede estar dañando constantemente ese filtro. Entonces, esa presión sanguínea elevada, cuando llega al riñón, le está fastidiando constantemente al riñón hasta que llega un momento que ese riñón puede llegar a fallar y se produce lo que llamamos una insuficiencia renal. Y por último, el otro órgano que es fácilmente afectable sería el cerebro. ¿Y por qué el cerebro? Bueno, nosotros dentro del cráneo, en el cerebro, tenemos una serie de arterias de formas muy tortuosas, porque van entrando y saliendo con muchos círculos. Claro, si efectivamente, si tenemos el torrente circulatorio y resulta que nos vamos a encontrar con muchas curvas, con muchos vericuetos en la sangre, lógicamente esa sangre va a ir chocando contra esas paredes, contra esas curvas, ¿no? Ese choque constante que está produciendo en la capa interna de esas arterias la está erosionando hasta que llega un momento que la rompe. Y si la rompe, pues ¿qué ocurre? Pues que se produce un derrame cerebral que nos puede afectar muy poco o muy mucho, dependiendo del tamaño del derrame que se haya producido. Entonces esos son los 4 órganos diana a los que efectivamente va a afectar la hipertensión mantenida en el tiempo, ¿no? Claro, pues eso es muy importante. Se nos subirá un día la tensión o incluso 2 días. Lo que hay que hacer es vigilarlo, y si vemos que ya se produce varios días, ir a un experto. Pero ¿hay algo que podemos hacer en casa para no alarmar a todas las personas que nos estén viendo si se nos sube la tensión? ¿Hay algunos trucos, algunos tips, como se dice ahora, para evitar esa subida? O si se nos sube, ¿qué hacer para no asustarnos, para no alarmar? Hombre, efectivamente lo ideal sería que cualquier persona se tome, sobre todo ya de ciertas edades, porque en jóvenes casi no se da,
lógicamente sería la primera medida, pues tomarse de vez en cuando la tensión. De vez en cuando, ¿qué quiere decir? Pues bueno, pues si una persona joven, pues con que se la tome una vez al año tiene más que suficiente, a no ser que note algún síntoma, ¿no? ¿Qué síntoma podría notar? Bueno, pues puede notar a lo mejor un cierto mareo, o puede notar un dolor en la parte de la nuca, que nos puede avisar y decir, oye, tendré una tensión alta. En una persona ya de más mayor, a partir de 40 años en adelante, hombre, no estaría de más que una vez cada 2 o 3 meses se tomase la tensión, simplemente por rutina. Si en un momento dado está alterado, lógicamente en ese momento sí le va a dar unas cifras elevadas, pero claro, tiene que reconocer el paciente, bueno, es que me acabo de llevar un sofocón, me lleva un disgusto, estoy muy estresado, vengo de hacer una carrera, vengo de haber estado nadando 3/4 de hora, pues lógicamente el corazón está latiendo más rápido y esa presión va a subir. Si después en reposo se vuelve a tomar la tensión y la tiene normal, ni caso. De hecho, vuelvo a hacer hincapié, esa tensión arterial elevada va a hacer daño a largo plazo, a muy largo plazo, poco a poco va a ir dañando, pero lógicamente en el momento que detectemos que efectivamente, como tú bien has dicho, ¿qué medidas tomar? Pues tomárselas de vez en cuando. Si efectivamente en un momento dado nos tomamos la tensión y se nos da unas cifras altas y no hay motivos por lo cual tenerlas altas, pues al día siguiente no lo vamos a tomar y a los 2 días no lo volvemos a tomar. Si en estas 3 ocasiones, en 2 de ellas, las cifras han sido más elevadas de lo normal, pues lógicamente habrá que acudir al médico de cabecera, al médico de atención primaria, para que el médico nos haga un pequeño estudio, el protocolo que hablábamos antes, y detectar si efectivamente va a ser hipertenso. Y entonces, lógicamente, hay que tratarlo, más que nada para que no nos haga daño. ¿Y con qué tipo de tratamiento? ¿Hay uno solo? ¿Hay varios tratamientos? ¿Es acorde a la edad? No sé, acorde... Bueno, efectivamente, bueno, tenemos la gran suerte de disponer de un arsenal impresionante de medicamentos que va a actuar a distintos niveles, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? De la patología, de los síntomas que presente ese paciente. Lógicamente, hemos hablado antes de la hipertensión secundaria a otra enfermedad, pues lógicamente habrá que tratar esa patología que nos está produciendo la hipertensión. Si tenemos una obstrucción de la arteria aorta, pues lógicamente habrá que hablar con los cardiólogos para que compruebe si efectivamente es corregible o no corregible, y entonces si una vez que se ha corregido, pues lógicamente esas cifras tensionales van a bajar. La obesidad que decíamos antes, si una persona es obesa, bueno, pues mientras tenga las cifras altas tendrá que estar tomando tratamiento, pero si en un momento dado esa persona que le sobran 30 o 40 kilos los ha perdido, pues lo mismo, ha dejado de ser hipertenso, o sea, no era hipertenso sino que tenía la tensión alta. Cuando la hipertensión es esencial, cuando no encontramos el motivo que nos justifique, sino que simplemente tiene la cifra elevada, pues tenemos muchísimos medicamentos para poder tratar, o bien enlenteciendo el ritmo cardíaco, que son los beta bloqueantes, tenemos los diuréticos que nos hacen que nuestro riñón elimine más líquido de la cuenta para que no haya tanta presión, o sea, saca líquido de las arterias para que no haya demasiada presión, tenemos medicamentos que actúan a distintos niveles. Que es verdad que hay muchas veces que tenemos que utilizar no solamente un medicamento, hay veces que tenemos que utilizar 2 que actúan a distintos niveles, incluso hasta 3, y no por eso el paciente se tiene que preocupar. Lo que sí tenemos que conseguir es que esas cifras tensionales estén siempre por debajo de 14 y por debajo de 8. ¿Que necesitamos utilizar 3 medicamentos? Se utilizan 3 medicamentos. Nunca nos vamos a pasar en dosis. Una tensión arterial se trata con medicamentos, aparte de otras medidas físicas, pero se trata con medicamentos, y por muchos medicamentos que utilizamos nunca lo vamos a bajar más de la cuenta. Tampoco nos podemos pasar y mandar grandes dosis, ¿no? Pero que no nos quedemos cortos. Nunca en el tratamiento de hipertensión nos debemos de quedar cortos. No piensen ustedes que porque el médico le haya recetado 3 medicamentos para la tensión es que tiene usted una tensión muy grave, ¿no? Es que hay que actuar a distintos niveles para que esas cifras se mantengan. ¿Y se puede llegar a desaparecer? ¿Se elimina la hipertensión?
No, cuando la hipertensión es una pregunta muy bonita, muy interesante, porque hay veces que el paciente, si estamos hablando que es el 90 y tantos % de la hipertensión son esenciales, el paciente cuando toma medicamentos, efectivamente al cabo de 2 o 3 meses, bueno, pues ya viene observando que constantemente, cada vez que se toma la tensión, ya la tiene normal. Entonces el paciente puede pensar, de hecho piensa, porque nos ha pasado muchísimas veces, que el paciente deja de tomar el tratamiento y dice, bueno, yo ya tengo la tensión normal. No, mire usted tiene la tensión normal porque está tomando los medicamentos que le ha prescrito su médico de cabecera, su médico de atención primaria. En el momento que usted deje de tomar esos medicamentos, esa tensión va a subir de nuevo, y además va a subir fuertemente. Entonces es muy peligroso. Entonces no se automediquen, porque la hipertensión, si es esencial, no se cura, se trata. Es como el diabético tiene cifras elevadas de glucemia y se tiene que poner insulina porque su páncreas no produce la insulina suficiente y se tiene que estar o bien tomando medicamentos, pastillas, o bien inyectándose directamente insulina para mantener a raya, digamos, la glucemia. No puede decir que porque todos los días se pinche y vea que su glucemia ya la tiene normal, puede decir yo ya no soy diabético. Se tiene que seguir poniendo la insulina diaria, ¿no? Pues el hipertenso exactamente igual. No porque tenga cifras normales, que lo ideal mantener las cifras normales, no por eso se ha curado. Las tiene normales porque está tomando el tratamiento. Y después, lógicamente, pues tenemos otras medidas higiénico-dietéticas para poder cuidarnos de esas cifras elevadas, o para intentar que esas cifras elevadas no suban, esas cifras normales no suban. Lógicamente, no abusar de los excitantes, como puede ser el café. Esto no quiere decir que el café sea perjudicial, pero sí un máximo recomendable de 2 o 3 al día. El alcohol, en un momento dado, a dosis bajas, tiene una acción vasodilatadora, es decir, abre los vasos en dosis bajas. En el momento que aumentemos la dosis de el alcohol, tiene el efecto totalmente contrario, es constrictor, y entonces nos cierra y nos va a subir. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta a la hora para que no se nos suba la tensión es no abusar de la sal. La sal es necesaria, pero en pequeñas dosis. No tenemos por qué comer soso. De hecho, hubo un estudio que hizo el doctor Pablo Gómez, que tuvimos la suerte de contar con él aquí en Jerez de la Frontera durante muchísimo tiempo. Hizo un estudio donde él se demostró que había pacientes que eran resistentes a la sal y pacientes no resistentes a la sal. Pero con todo y con eso, la sal, ¿qué es lo que hace en nuestro organismo? Pues nos hace retener líquido. Claro, si retenemos líquido, también se sube las cifras tensionales. No quiere decir, como he dicho antes, que tengamos que comer soso. Lo que no tenemos es que abusar de la sal. Y lógicamente el ejercicio. El ejercicio es algo que nos viene magníficamente bien, porque va a hacer que el corazón, si practicamos ejercicios constantemente, mantenga un ritmo. Sabemos que los deportistas de élite tienen unas pulsaciones muy bajitas. Bueno, ¿cómo es posible que estas personas que están todo el día haciendo con ejercicio, con el gran esfuerzo que hace, tienen estas pulsaciones de 40 y tanto, de 50? Porque su organismo se ha ido acostumbrando, su corazón se ha ido acostumbrando a eso. Entonces, si hacemos ejercicio, nosotros estamos acostumbrando a nuestro corazón también a que los latidos se normalicen más, y lógicamente nos vamos a mantener mucho más en forma. Si estamos todo el día de forma sedentaria, no hacemos ejercicio ninguno, nuestro organismo se va deteriorando también. Entonces es muy importante también el ejercicio, la alimentación y el no abusar de la sal, aunque no hay que comer soso, porque eso, cuando tenemos una crisis de hipertensión severa, lógicamente le tenemos que decir al paciente durante un tiempo que coma con nada de sal. Pero claro, eso te lo aguanta una persona, mucho aguanta 15, 20, un mes, todo lo más. Porque comer sin sal es lo más horrible, vamos, lo más aburrido del mundo. Diciendo, esto no hay quien lo aguante. No sé, a lo mejor voy a durar más, pero se me va a hacer eterno, ¿no? El no poder tomar con un poco de sal, pero sí con moderación, ¿no? Importante, como ven, cuidar la alimentación, hacer un poco de deporte, bueno, tomar el alcohol, como dice, siempre muy poquito, tomar todo, pero eso sí, sin exceso. Y también muy importante, la tensión, tomarse la tensión de una manera regulada, los jóvenes una vez al año, cuando ya
entran en una edad más adulta, bueno, varias veces al año, eso sí, siempre manteniendo la calma, porque si nos da la hipertensión puede ser por muchas circunstancias, puede ser de una manera puntual, como hemos explicado, por algún nervio, por situación de trabajo, de estrés, eso sí, tomarse de vez en cuando esa atención, ver si ya sobrepasa esos límites que también hemos marcado y de una manera continuada, pues acudir a un profesional, a un especialista que nos va a tratar, y eso sí, como dice, aunque sea con 3, 4 o 5 pastillas, no siempre será en exceso, siempre será unas pastillas, siempre será un tratamiento acorde a lo que nos está pasando. Muy importante no ponerse nervioso y en caso de duda siempre acudir a un experto. Muy importante sobre la alimentación, el deporte, y como ven hemos resumido en tan solo media hora, bueno, un manual de no sé cuántas páginas, de cerca de 1000 páginas, más de 900 páginas, como ven, bueno, lo hemos contado de una manera muy asequible, muy sencilla, muy de andar por casa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Añadir simplemente, perdona que te corte, que porque lo vemos muchas veces, que el paciente, la persona se toma la tensión y dice, bueno, me han dicho que tengo la tensión alta, me han dicho que tengo la tensión baja, y no le dan importancia. No, denle ustedes importancia. Si las cifras tensionales son elevadas, tráteselo, vaya a su médico, porque lógicamente siempre, para que no me echen bronca, siempre va a dañar con el paso de los años. No se agobien, que no, una hipertensión no hace daño de inmediato, pero va, bueno, le llamamos la enfermedad que mata callando. No da síntomas porque el organismo se acostumbra a esas cifras tensionales y no lo nota. Pero lógicamente hay que tratarla aunque no tengamos síntomas. Doctor, muchas gracias. Yo le cedo, bueno, de nuevo la silla. Continuamos ya con este formato habitual de entrevista. El doctor José María Delgado a la cabeza, al frente de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, y como digo, ya la semana que viene, bueno, pues y gracias a ti por hacerme tú las preguntas. Nada, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Nosotros continuamos con la programación en 8 Televisión, y nos vemos la semana que viene aquí en este Tiempo para la Salud, esta media horita en el que se habla de una manera muy asequible, muy de andar por casa, como le decía también al principio, sobre la salud y sobre temas tan interesantes como esta semana le hemos traído la tensión arterial.